Hola y bienvenidos al Picalibro. Hoy quiero asumir un reto que me hizo Josué de Monitor Fantasma, y es sobre un test político. El reto no es tanto el definir cuáles son nuestras posiciones políticas, porque creo que todos nosotros más o menos estamos conscientes de cuáles son nuestras posiciones, sino ver en 36 preguntas que se hacen y que se responden en menos de 30 segundos cada una, cuáles son nuestros puntos en común y cuáles son nuestras diferencias. Y tratar de enseñar o demostrar que teniendo diferencias deben de ser más los puntos que nos unen, o por lo menos de esforzarnos más en llegar a acuerdo en los puntos que nos unen que en los que nos diferencian. Y creo que es un mensaje correcto, no solamente por parte de Josué de Monitor Fantasmas y por parte pues, de este canal, sino que además creo que ayudará a que muchas veces aquí en comentarios se ven posiciones muy extremas, y estas posiciones son un poco pues artificiales, por decirlo de alguna manera, porque salvo pocas excepciones en el mundo real, casi todo el mundo termina siendo un poco hacia el centro. Digo, porque difícilmente vas a conseguir todas las respuestas en una sola área del mundo político. Normalmente la izquierda es asistencialista, y eso es bueno porque hay personas que requieren esa asistencia, y la derecha es más proindustrial, más proempresarial, que también es importante para el desarrollo de la economía. Y en estas posiciones, entre estos dos puntos, hay muchísimos elementos que pueden unificar y hacer proyectos que permitan avanzar más rápido hacia un lado o más rápido hacia el otro, pero que permitan avanzar y no entorpecer, que lamentándolo mucho pareciera que fuera hoy en día pues la moda política, impedir el gobierno no solamente en nuestros países de América Latina, sino también está pasando en España, también está pasando en Estados Unidos, en donde el concepto es que el otro es un enemigo a vencer, y no más bien que el otro es un vecino con el que tengo disparidad de criterios porque vivimos en la misma ciudad, en el mismo continente, en el mismo país. Es decir, que lo que te afecta a ti me va a afectar a mí también, y que hay que buscar mecanismos para que la convivencia sea lo menos traumática posible para ambos. Y más bien, por el contrario, que logramos ponernos de acuerdo para tener mejores calles, mejor seguridad, etcétera, etcétera. Así que les presento estas 36 respuestas y les adelanto que posiblemente estarán de acuerdo conmigo en algunas y en desacuerdo conmigo con otras. Y es normal y natural. Eso es el concepto de que somos personas con opiniones y visiones políticas diferentes. Recuerden, la idea es tener la visión en los puntos en comunes y en los puntos en que nos diferenciamos, más que creer que el otro está equivocado, entender que el otro tiene una posición y una visión diferente a la de uno y prioridades e intereses diferentes a los de uno. Y que aquí se está discutiendo es hacia dónde debe ir la sociedad a nivel de políticas, pero no si uno está equivocado y el otro no. Eso no es así, no es un concepto de una verdad política. Lo que sí podemos tener es métodos permitidos y métodos no permitidos o métodos prohibidos. Ahora sí, empieza el test. Bueno, la primera pregunta es si hay demasiados programas de gobierno necesarios. Totalmente de acuerdo. Aunque quiero aclarar que son innecesarios para nosotros, los que pagamos impuestos, pero para los que acceden o están en el gobierno son necesarios, pues por ahí pues reparten parte del dinero, es la realidad. Entonces, sí, estoy de acuerdo, hay demasiados programas innecesarios. ¿La igualdad es más importante del crecimiento económico? No, nunca, totalmente en desacuerdo, jamás. La falta de crecimiento económico nos iguala, pero para abajo, a todos nos hace pobres. ¿El libre comercio es mejor que la ayuda de otros países para el desarrollo de países tercermundistas? De acuerdo. No totalmente de acuerdo, porque el libre comercio de un país desarrollado contra un país tercermundista pues simplemente sería ampliar el mercado del país desarrollado, y no creo que haya un realmente desarrollo en este país tercermundista. Pero aún así es mejor eso que a que te estén dando de vez en cuando y de cuando en vez comida regalada. Sí, es mejor el libre comercio para el desarrollo de los países tercermundistas. Es más, me voy a de acuerdo totalmente. ¿La monarquía y la aristocracia deberían ser eliminadas? No. Por ejemplo, en Inglaterra la monarquía es per se un acto turístico importante. Creo que además en algunos países la monarquía puede ser el elemento unificador, pero no en todos. Así que por supuesto no, yo no estoy de acuerdo en que se elimine, principalmente porque en mi país no hay monarquía, así que no creo que
tenga sentido esta pregunta, para mí por lo menos no tiene sentido. Casi nunca termina bien cuando el gobierno se involucra en los negocios, 100% de acuerdo. Nunca jamás termina bien para los que vivimos en el país o para los que pagamos impuestos. ¿Por qué? Porque el gobierno es el único al que no le importa que el negocio presente pérdida de forma continua, porque va a utilizar los impuestos o la evaluación para financiarse permanentemente. Pregunta 6. ¿El gobierno debería redistribuir la riqueza de los ricos entre los pobres? No, totalmente en desacuerdo. Eso es una locura. La riqueza no se distribuye, porque riqueza que se distribuye es riqueza que no se genera. Así que lo que hay que hacer es que haya una generación de riqueza para que entre los pobres cada vez sea más fácil ir ascendiendo. No van a llegar a ser ricos la gran mayoría, ni siquiera la clase media, pero si los pobres salen de un nivel de pobreza bajo a un nivel de clase media, es un gran ascenso social. Así que estoy totalmente en desacuerdo con la idea de distribuir dinero. En algunos casos la pena de muerte debería ser una opción. En desacuerdo. ¿Por qué? Porque conozco los sistemas judiciales y se equivocan. Y en el caso de que hablemos de este tipo de penalidad y se cometa un error, no hay forma alguna de echarlo para atrás. Por eso es que creo que no debería ser. Estoy de acuerdo con la pena perpetua de cárcel o de prisión para delitos, pero para esta no estoy de acuerdo. 8. Un país no debería ir a la guerra sin el apoyo de la comunidad internacional. Totalmente en desacuerdo. La situación de guerra no tiene que ver con el apoyo o no de la comunidad internacional. Simplemente es una situación de hecho político que se da, incluso entre fronteras. Simplemente que una guerra sin apoyo de la comunidad internacional seguramente durará menos, aunque todo depende de cuáles sean los países involucrados. El gasto público con la intención de crear trabajos generalmente es una buena idea. Realmente no, generalmente es una pésima idea. Pero la realidad latinoamericana es que se requiere muchas veces crear trabajos transitoriamente mientras que la situación mejora, o por lo menos para algunas comunidades. Así que estoy parcialmente de acuerdo. No creo que sea una buena idea, sobre todo si es permanente, pero es una realidad. Así que siendo pragmático, sí, el Estado, el gasto público debería crear trabajos, solo que no de forma permanente, sino transitorias. Rehabilitar a los criminales es más importante que castigarlos. Totalmente en desacuerdo. Todo lo contrario, si tú cometes un delito, tú debes de tener la condena, la consecuencia de haberlo hecho, no la rehabilitación, porque realmente no es menester que te hayas arrepentido o que realmente tengas pues el deseo de remendarte, sino simplemente es el concepto de que violaste la norma, tienes una pena y si queremos que un país se sostenga, esa pena tiene que cumplirse. En caso contrario, nadie le hará caso a las leyes. Así que no, a castigar a esos criminales. La civilización occidental se ha nutrido más del cristianismo que de las ideas de la antigua Grecia. Totalmente de acuerdo. Muy fácil, todo el mundo sabe cuáles son los 7 pecados capitales, celebrar la Navidad y tiene información con respecto a la Biblia. Lamentándolo mucho, no es así con las ideas de la antigua Grecia. Y como dice Nietzsche, yo lo creo totalmente, que el cristianismo no es más que una versión popular de ideas de Platón y Aristóteles. Por supuesto, con su aspecto de fe, pero sí se basa en muchas ideas de la antigua Grecia. Así que el cristianismo no es más que la transmisión de algunas ideas de la antigua Grecia, con un aspecto religioso. Pregunta 2. ¿La inmigración de mi país debería ser reducida y estrictamente controlada? Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Creo que un país tiene todo el derecho de decir quién debe quedarse y bajo qué condiciones. Y ojo, y lo estoy diciendo yo que soy venezolano, que puedo emigrar a cualquier país, simplemente debo entender que cada país puede poner sus reglas de inmigración y que si las colocan muy altas, inmigración buena irá para otro lado. Y lo de reducida, pues depende de lo que implique el país. Pero en general, me imagino que irá a una cuota, dirá mi cuota máxima para aceptar inmigrantes es 1 millón al año. Entonces, bueno, sí, eso es válido, totalmente es válido que lo diga un país. Los impuestos en los productos importados son una buena manera de proteger el trabajo en mi país. Es una manera, no diría que es una buena manera, pero es una manera, así que estoy de acuerdo. Es una manera para proteger el trabajo en tu país, sí. Y todos los países que están hablando de la importancia del libre mercado normalmente tienen impuestos para productos extranjeros. Ejemplo, los tigres asiáticos. Prácticamente todos tienen altos impuestos para que lleguemos a ellos. Eso no quiere decir que no se lleguen a acuerdos, sobre todo regionales, de libre comercio. Pero creo que debe ser entre países con capacidades industriales equivalentes y no un gigante
una industria gigante contra una industria pequeña, porque es acabar los empleos relevantes del país. Y además entregarlo por nada. Necesitamos aumentar las sanciones a quienes dañan el medio ambiente, totalmente en contra o en desacuerdo. ¿Por qué? Ya hay sanciones actuales. Aumentar las sanciones, darle más poder al Estado para que se involucre en la actividad privada. Así que no creo que se deba dar más sanciones. Lo que creo es que se deben aplicar las sanciones que existen. El dinero de los impuestos no debería ser gastado en el arte o en los deportes. Todo lo contrario. Si hay algunas condiciones que no son muy rentables son el arte ni el deporte, así que el gobierno debe de estimularlos. Ojalá invierta más dinero en deportes y en arte. Digo, de esa manera tienes cuerpo sano y mente sana. Por supuesto, habría que determinar cuáles son los deportes que nos interesa financiar y cuál es el tipo de arte que nos interesa financiar. Un cambur pegado a una pared, aunque me digan lo que quieran, no es arte y no debería ser financiado con fondos públicos. La prostitución debería ser legal, sí, totalmente de acuerdo. Siempre he estado de acuerdo. ¿Por qué? Porque primero es una actividad desde que hay memoria, prácticamente se puede entender que es una actividad que está reflejada en la historia de la humanidad. Y segundo, siempre y cuando sean dos personas adultas, no me parece malo, pues que se pongan un precio entre ellos, no me parece malo y no creo que deberíamos nosotros de castigarlo. Lo que sí podemos es reglamentar la legalidad. ¿Qué quiere decir eso? No lo hagas en la calle, tienes que tener estos controles y paga impuestos. Ejemplos. Generalmente el mercado es mejor en la asignación de recursos que el gobierno. Sí, estoy de acuerdo. No totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque el mercado va a responder no a una necesidad, sino a una necesidad comercialmente viable. Es decir, muchas personas pobres necesitan acceder a la salud, pero es mal negocio. Por consiguiente, el mercado no me lo va a resolver. Por ende, creo que es necesario, sobre todo en países pobres como América Latina, en que el Estado también se involucre, sobre todo en aspectos sociales. Así que sí, ¿el mercado es mejor en la asignación de recursos del gobierno? Sí, estoy de acuerdo. No totalmente, porque faltaría la coletilla de que es mejor en los recursos cuando es viable comercialmente o económicamente. En caso que no lo sea, es mejor el Estado. Las personas que renuncian a un trabajo no deberían recibir beneficios para desempleados del gobierno. En desacuerdo. Creo que sí deberían, sobre todo porque la mayoría de estos fondos de ayuda vienen de los salarios de los propios empleados. Es decir, nos cobran una comisión precisamente para esta condición de desempleado. Así que sí, pero por un tiempo limitado, obviamente. Es decir, si es 3 meses para de repente un despido, sea 6 meses, pues para la renuncia sea menor ese tiempo. 3 meses, 2 meses, 1 mes, etc. Así que parcialmente en desacuerdo. El gobierno debería dar ayuda sin coste a sus ciudadanos. Eso no tiene sentido. Primero porque toda ayuda médica tiene costos. Así que es absurdo. ¿El gobierno debería dar ayuda médica sin costos para sus ciudadanos? No. Si no lo hace así, no lo va a cobrar con impuestos. Así que no estoy de acuerdo que el gobierno debería dar ayuda médica sin costo a sus ciudadanos. No. La especulación en la bolsa de valores es menos deseable que otros tipos de actividad económica. No, totalmente en desacuerdo. Ojalá y hubiera una bolsa de valores que sirviera. Y por supuesto, con algún tipo de regulación, pero la bolsa de valores es la forma más democrática de repartir los riesgos de una empresa. Así que no, estoy de acuerdo. Creo que la especulación en la bolsa de valores es deseable. El gobierno debería poner un límite a los salarios de los banqueros y directivos ejecutivos. Totalmente en desacuerdo. Debe de colocar un límite salarial a sus empleados, pero no a los empleados privados. Ahora, si es banca o director ejecutivo del gobierno, por supuesto. Si es privado, no. Cada empresa tiene que resolver ese problema. Un buen ejército es mejor que una buena diplomacia para influir políticamente en nuestros países. Totalmente de acuerdo. Por muy hermosos que sean los diálogos, la verdad es que no hay nada que atemorice más que un ejército muy superior al de tu vecino. Generalmente las filtraciones de información clasificada, como las provocadas por Edward Snowden y Wikileaks, hacen más daño que bien. No, estoy en desacuerdo. Es bueno siempre que el Estado no se crea todopoderoso y que hayan estas tipos de fluctuaciones en cuanto a la censura o informaciones privilegiadas. ¿Por qué? Simplemente porque
estos tipos de filtraciones muchas veces permiten saber cosas que de otra manera no se podrían conocer y no se podría sancionar a quienes tengan algo que ocultar. Los programas de supervisión y antiterrorismo han ido demasiado lejos, totalmente de acuerdo, porque no tiene sentido alguno si tu país, para protegerte, te viola tus propios derechos humanos. Eso no tiene sentido alguno, porque en ese caso tu país es el terrorista. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo, han ido demasiado lejos. Las parejas iguales deberían tener exactamente los mismos derechos que las parejas heterosexuales, incluido el derecho de adoptar. Ojo, estoy de acuerdo, siempre y cuando la pregunta es las parejas. No es lo mismo al matrimonio. Yo estoy en contra del matrimonio. Sí estoy a favor de la sociedad civil y eso implica un tratamiento igual en todas las funciones civiles. Es decir, tienen o deberían tener el derecho de adoptar. Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el matrimonio. Y eso lo explicaré de repente en un podcast para que quede más claro el porqué. Generalmente el salario mínimo hace más daño que bien, totalmente de acuerdo. El salario mínimo hace más daño que bien, ahí yo creo que no hay nada que explicar, estoy de acuerdo. El fin de la vida con ayuda médica debería ser legal. Yo creo que, a pesar de que me incomoda mucho la situación, creo que debería de ser posible para ciertas condiciones, sobre todo para enfermedades degenerativas, en donde no hay una cura. Creo que podría ser útil que pudiera haber algún tipo de solución médica, siempre y cuando el doctor esté de acuerdo, si nadie puede estar obligado a esto, y la persona sea consciente y pueda tomar esta decisión. Es decir, en el caso que la persona no pueda tomar esta decisión, estoy totalmente en contra de que otro lo tome por él o ella. Algunos pueblos y religiones son más problemáticos que otros, totalmente de acuerdo. Por supuesto que algunos pueblos y algunas religiones son mucho más complicadas que otras, sobre todo de nuestro punto de vista. Desde el punto de vista de ellos dirán lo mismo de nosotros, estoy convencido de eso. Es legítimo que los países favorezcan su propia religión antes que la de los demás, pero por supuesto, porque forma parte de lo que he llamado tradición o la cultura. La religión forma parte de la cultura, así que sí, por supuesto, me parece totalmente legítimo que lo hagan. No quiere decir esto que estén obligados a hacerlo, sino que deberían de fomentar un tipo de religión. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cómo lo puede fomentar? ¿Dándole dinero? Es una opción. Yo soy partidario más bien de limitar impuestos, principalmente. Es decir, cobrándole menos impuestos que a otros. Esa es mi opinión. Mi país debería dar más ayuda económica y de desarrollo a los países del tercer mundo. Totalmente en contra. Por favor, si nosotros somos tercer mundo, no tiene sentido. Hay un conflicto entre los intereses de los negocios y el bien de la sociedad. Totalmente en desacuerdo no, pero sí estoy en desacuerdo. No hay ningún. Al contrario, debe haber una confluencia de intereses para que haya buenos negocios sostenibles. Otro caso es la realidad latinoamericana, en donde muchos de estos negocios son a expensas de la sociedad porque se crean monopolios estadales a favor de un grupillo vamos a llamarlo enchufados, le decimos en mi país, pero privilegiados lo dirán en otros países. Estoy en desacuerdo, no hay en teoría un conflicto entre los intereses del negocio y el bien de la sociedad siempre y cuando se hable de libre mercado. ¿Un tipo de estupefaciente debería ser legal? No debería ser legal. Estoy en desacuerdo. No totalmente en desacuerdo, pero sí estoy en desacuerdo. No. ¿Por qué? Porque no es un problema de decisión individual, es un problema que va a acarrear enfermedades a posterior de las personas que lo utilicen y va a ser una carga para la sociedad, sin incluir que estar bajo el efecto de esta sustancia impide que tengas responsabilidades legales porque no puedes tomar decisiones. Yo opino que está bien si un inmigrante quiere irse a la bandera de su país en el mío. Pues sí, no le veo un problema a ello. Digo, en el contexto en el que sea en una tienda temática, sea una fecha especial, estaría de acuerdo. Ahora, permanente, no, estaría en desacuerdo. Así que esto sí sería una pregunta de depende. Si es transitoria porque está celebrando su fecha patria o es en un local temático de su país, estaría de acuerdo. Generalmente los sindicatos hacen más daño que bien. Pues hoy en día sí, lamentándolo mucho, hoy en día creo que los sindicatos hacen más daño que bien, pero ojo, los sindicatos son muy importantes porque contra el poder de la economía siempre hacía falta el poder de la unión. Solo que hoy en día creo que no hay ningún sindicato por el que yo pondría ni un dedo en nombre de ellos. No lo haría.
¿Algunos países y civilizaciones son enemigos naturales? No lo creo. Creo que el concepto de enemigo es cuando la política fracasa, la diplomacia fracasa. Así que yo no creo en la teoría de un enfrentamiento de civilizaciones o sociedades, no lo creo. Creo que podemos tener problemas muy graves y que deberíamos de resolverlos, pero considerarnos enemigos, no, espero que no. Si las personas quieren conducir sin cinturón de seguridad, es su decisión, totalmente en desacuerdo. No es solamente su decisión. ¿Por qué? Porque para eso se supone que está la sociedad y para eso está el Estado. Es decir, no, hay algunas cosas que no puedo hacer porque te dé la gana de hacer, sino que se debe hacer porque es lo correcto. Debes de colocar el cinturón si quieres mantenerte con una estadística o probabilidad mayor de sobrevivencia en caso de conflicto, pero no solo tú, tu familia. Y si eres taxista, no solo tú, sino tus pasajeros. Entonces no estoy de acuerdo en que pueda violar elementos de seguridad propia por decisiones. No estoy de acuerdo. Bueno, estoy justo muy de 52.8 de derecha y 16.7 comunitarista. Estoy de acuerdo. A mí me gusta, yo simpatizo mucho con el concepto de comunitarismo, pero creo que me acerco más a la centro derecha, como lo he dicho reiteradamente, y bueno, pues creo que estoy bastante satisfecho con este análisis. Vamos, estoy mucho más cerca de Reagan que de Bush, por supuesto. Que bueno, con Clinton no tengo tanto conflicto, pero con Obama sí estoy muy lejos. Y con Milton Friedman, pues estoy más o menos equidistante que con Bush. Creo que es correcto, estoy mucho más cerca de Reagan y de Clinton que de cualquier otro. Y quiero decir, de Reagan por encima de cualquier otro. Explicación de los cuadrantes, el comunitarismo de derecha es el conservadurismo. Bueno, no es una sorpresa. Esto solamente confirma lo que siempre he creído, que soy de la centro derecha conservadora. Ahora me gustaría invitar a que haga este test a César de Cordura Artificial de México. Y me gustaría no tanto para saber su posición política, sino más que todo para mostrar cómo distintos creadores de YouTube que vivimos en distintos países podemos tener elementos que hagan que tengamos coincidencias y además que nuestras diferencias no sean resueltas a través de un yo te acuso, qué malo eres, qué tonto eres, qué extremista eres, sino que podemos tener diálogos y respeto por la opinión de los demás, aunque tengamos esta diferencia. Es más, teniendo estas diferencias, creo que es extremadamente importante en nuestros países, particularmente débiles institucionalmente, que tengamos una sociedad que tenga capacidad de entender que no va a convertir al otro, que no tiene que tener eso como visión política, sino buscar acuerdos dentro de las diferencias. Así que César, espero que veas el video y si no, pues por favor lo notifican para ver si pues hace este test político, siempre con la visión de invitar a todos ustedes, los que están viendo, los que lo vieron de Josué de Monitor y los que lo van a ver de César, si es que lo hace, si se anima a hacerlo, que teniendo diferencias políticas o de visiones, podemos o debemos de respetarnos y llegar a acuerdos para avanzar. Igual te invito a suscribirte también a mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, a los podcasts, que abajo aparecen también los enlaces. No quiero despedirme sin agradecer a mis Patreon. Si quieres apoyar tú también el canal y ayudar además a escoger un tema al mes, aquí abajo está la información de los Patreon. Dicho eso, ahora sí, nos vemos pronto. Sapere aude y hasta luego.